Os voy a hablar un poco hoy de qué tipos de almacenamiento estamos utilizando en los sistemas que tenemos en la nube, en Google Cloud Platform, y qué métodos de respaldo o de backups podemos aplicar. En el caso de que tengamos que restaurar datos, bien porque ha habido un error, hay que volver a procesar datos, necesitamos los datos antiguos, o bien porque ha ocurrido un desastre y necesitamos ejecutar una tarea de disaster recovery, poder hacerlo. ¿Vale? Eh, Porque podemos entender, oye, hay errores de aplicación, hay errores humanos y hay errores incluso que pueden ser catástrofes eléctricas o meteorológicas que pueden arruinar nuestros datos. Tenemos que estar protegidos frente a ello, ¿vale? Es una pieza fundamental dentro de nuestros sistemas y siempre antes de poner cualquier pieza en producción debemos asegurar que tenemos algún mecanismo de restaurar fuentes de datos para la sobrevivencia de nuestros sistemas y de la compañía, ¿vale? Y vamos a ver un poco qué tipo de almacenamientos usamos y cuál es el uso que les solemos dar a cada uno de ellos y el tipo de backup que podemos tener. Bien, a la izquierda podemos ver los tipos de almacenamientos que hay en GCP que nosotros a día de hoy estamos usando, están dentro de nuestro radar de tecnologías y esto no quiere decir que no haya más. Entonces, el primero de ellos es el más básico, que son volúmenes persistentes. Son unidades de disco de red que normalmente van unidas o van montadas dentro de una máquina virtual o, en su defecto, un pod de Kubernetes. Generalmente, cuando en Kubernetes, en un sistema de contenedores, utilizas volúmenes persistentes, es porque tu aplicación requiere guardar el estado de alguna manera. Por lo cual es raro verlo en deployments o en workloads de tipo deployments en el que puedes escalar de forma horizontal o que es normalmente lo que usamos a día de hoy en la mayoría de los casos. Entonces, normalmente vamos a ver más volúmenes persistentes en aplicaciones de tipo stateful set o que únicamente tengan un pod. ¿Qué aplicaciones dentro de nuestros sistemas utilizan volúmenes persistentes? Sobre todo aquellas que son, por ejemplo, bases de datos Elasticsearch, que no están disponibles como servicios y gestionamos nosotros, o los brokers de Kafka, ¿vale? Entonces, bueno, hay casos, ¿no? No a lo mejor aplicaciones dentro de Masterstack, pero sí que de sistemas que nosotros mantenemos. Otro tipo de almacenamiento, FileStore, que es nuestra unidad NFS, que es para Network File System, ¿vale? Unidades de red de datos, en las que utilizamos normalmente cuando queremos compartir datos entre múltiples pods. Necesitas guardar el estado y, sin embargo, es compartido desde múltiples sellos. Este es el caso, por ejemplo, de MySIM, donde almacena las facturas en un file system y todas las réplicas de las instancias de MySIM tienen que poder acceder a ellas. Cloud SQL, que ya lo conocéis bastante bien, para bases de datos relacionales, de las que disponemos Postgres y MySQL. En nuestro caso, Postgres es la que tenemos dentro del radar de tecnologías y MySQL únicamente para sistemas muy concretos, sobre todo sistemas de third parties que integramos, que solamente permiten integrarse con MySQL. BigQuery, nuestro Data Warehouse, para Analytics, Logs. Memory Store, en la versión Redis, que sabéis que tenemos tanto Redis como Memcache, ¿vale? Nosotros utilizamos la versión Redis y es nuestra base de datos no relacional de tipo key value de ultra baja latencia. Bueno, necesitamos acceder a los datos súper rápido, ¿vale? Al final es todo en memoria. También comúnmente usada más está que en algunos subsistemas como sistema de caché, ¿vale? Pero precisamente por eso, porque es un sistema muy rápido. Aunque Redis tiene una cantidad de funcionalidades que permiten realizar tareas que suelen ser muy complejas, que seguramente con una funcionalidad específica de Redis eh, se pueden implementar muy sencillas. Como por ejemplo puede ser un lock de aplicación distribuido, ¿vale? Implementar un lock distribuido con Redis es trivial. Buckets de Google Cloud Storage, que es almacenamiento de objetos puro y duro, y no es un tipo de almacenamiento, el último que aparece aquí de Kubernetes GKE, pero al final tenemos configuración en formato de secretos o confirmados, que son datos y que también debemos
hacer backups de ellos. ¿Qué tipos de backups disponemos en la plataforma? El primero, que no está aquí mencionado por ningún sitio y es el nativo y es intrínseco a toda la configuración, nuestra infraestructura como código, ¿vale? Nuestro GitHub. Ahí eso es nuestro primer backup, del cual podríamos recuperar parte de nuestra infraestructura en el caso de que hubiera algún desastre. Pero hay datos que evidentemente no están ahí disponibles. Entonces, primero vamos a distinguir entre backups que nos permite hacer GCP de manera nativa, porque el servicio, volúmenes persistentes, Cloud SQL, Memory Store, etcétera, ya implementa una funcionalidad asociada de backups, o backups no nativos, del cual, tú puedes siempre extraer los datos y guardarlos en algún sitio para luego, posteriormente, volver a utilizarlo, ¿vale? No todos los servicios de GCP implementan de forma nativa backups. Hay algunos servicios de GCP que tienes que implementártelos tú por fuera. Dentro de los backups nativos, luego aparte Google, algunos están completamente automatizados y otros no están automatizados. Te ofrece una interfaz para realizar un backup nativo, aunque no está automatizado dentro de la implementación. Para volúmenes persistentes, el tipo de backup que elegimos es realizar snapshots de disco. Los snapshots no son consistentes. Si una aplicación no ha hecho commit, no ha guardado un fichero en disco, en el momento en el que se hace un snapshot, puede no contener la información correcta o incluso estar corrupta. Pero es la manera más sencilla de realizar un backup. Google ofrece de manera nativa backups de snapshots, de volúmenes persistentes. Aún así, nosotros no lo gestionamos de la manera nativa de Google porque, utilizamos una herramienta por encima que se llama Velero, que nos ofrece funcionalidades adicionales, sobre todo en cuanto a operación de poder gestionar backups y restaurarlos, y porque además la funcionalidad nativa de Google llegó más tarde que Velero, ¿vale? Aún así, Velero sigue siendo más potente. Velero es un software que utilizamos que nos permite gestionar los backups de datos dentro de la plataforma de Kubernetes. FileStor NFS nos permite realizar backups nativos de GCP, que nos permite hacer un snapshot incremental de toda la unidad completa, ¿vale? No están automatizados, tienes que programártele tú el backup por fuera, quiere decir que tú tienes que tener de alguna manera algún sistema que te permita, todos los días a las 8 de la mañana hacer un backup y ejecutar la tarea de backup. ¿Cómo lo tenemos implementado dentro de MassMobile? Mediante Cloud Functions y cron jobs de Google, ¿vale? Podéis ver la implementación, si queréis, en el repo de infraestructura. Al final es una Cloud Function que se ejecuta todos los días y le dice, oye, Google, hazme un backup. El backup nativo de GCP nos hace siempre un backup completo de toda la unidad, ¿vale? Con lo cual, si en algún momento queremos recuperar un fichero o únicamente los ficheros de una aplicación concreta, recordad que la unidad de FileStore en muchos casos se comparte entre distintas aplicaciones, no podríamos hacerlo. Tenemos que recuperar siempre la unidad de FileStore completa. Con lo cual, si estás trabajando con datos compartidos y recuperas un backup entero, puedes machacar datos de otras aplicaciones, ¿no? La alternativa es, me recupero el backup en un sitio aparte, la monto y extraigo los ficheros que a mí me interesan. Con lo cual, en ese caso, la recuperación en un momento crítico puede no ser tan rápida como tengo en algún sitio disponible los ficheros que quiero recuperar y directamente accedo a ellos. Es por eso que, adicionalmente a los backups nativos de GCP, tenemos implementado vía Velero y un plugin que se llama Restic, backups del sistema de ficheros en Google Cloud Storage. De tal manera, te puedes ir a un bucket de GCS y recuperar los ficheros que a ti te interesan directamente, ¿vale? Cloud SQL. En Cloud SQL estamos aplicando dos tipos de backups. Y ahora os voy a explicar por qué. Uno es el nativo y además es automático. Es maravilloso. Google todos los días, en una hora determinada en la que queremos implementarlo, nos es capaz de hacer el backup, ¿vale? De hecho, podemos ver aquí, iba a enseñar otra pestañita, pero sí, no lo voy a enseñar, no hace falta. Perdonad. Nos hace backups todos los días de manera automática, ¿vale? Tiene un asterisco. ¿Por qué tiene un asterisco? Porque el backup nativo
de Google Cloud Storage, que funciona muy bien, ¿vale? Es automático y no hay que hacer nada, ¿vale? Es tal cual. Va condicionado a que la instancia de Cloud SQL siga existiendo. Si por error alguien elimina una instancia de Postgres, también se borran todos los backups. No sé qué mente maravillosa pensó esto dentro de Google, que debía de funcionar bien, ¿vale? Entonces, por esa razón, adicionalmente, nosotros hacemos exports diarios de las instancias de Cloud SQL en un fichero .sql y lo guardamos en un bucket de Google Cloud Storage a modo disaster recovery, ¿vale? Siempre es mucho más rápido trabajar con los backups nativos, pero a modo de disaster recovery existe una opción que es exportarlo a un fichero SQL en un bucket. En BigQuery, las opciones de backups, aquí seguramente Alberto y Sergio os pueden dar más información, pero son más limitadas. Puedes trabajar o bien con snapshots de tablas, copiar datasets enteros o incluso con una funcionalidad nueva que se llama Travel Window, en el que tú en una serie de tablas o que implementas a nivel de dataset de tabla, puedes establecer un periodo de tiempo en el que te puedes mover. Es similar a la funcionalidad de Point Time Recovery de bases de datos, en el que te puedes ir a un momento determinado a recuperar datos. Incluso si la tabla se ha eliminado en BigQuery, si tiene activado Travel Window, puedes volver a un momento anterior. En el caso de Memory Store con Redis, la única manera de poder realizar un backup es haciendo un export a Google Cloud Storage. Si estamos utilizando Redis únicamente como mecanismo de caché, no tiene sentido hacer backups. Ahora, si es nuestra base de datos operacional, como puede ser, por ejemplo, en Auth0, donde se guardan todos los tokens de autenticación, es importante poder tener un backup, ¿vale? Si no, si en Auth0 se borrase la base de datos, perderíamos el login de todos los sistemas que estuvieran logados. Sistemas, clientes, etcétera, ¿vale? En un bucket de Google Cloud Storage, las opciones de backup son un poquito más limitadas. Hay una funcionalidad que es muchas veces desconocida por todos nosotros, que es poder activar historial de versiones, igual que en un Google Drive, igual que en un Dropbox. Tú, si suscribes un fichero y tienes activado historial de versiones, puedes volver a una versión anterior. O si lo borras, ¿vale? Este historial de versiones es una propiedad del bucket y hay que activarlo a la hora de crearlo. La otra opción de hacer un backup de un bucket de GCS es copiando de un bucket a otro. Y por último, en cuanto a configuración de Kubernetes, config maps, secretos, resources deployment, services, etcétera, etcétera, todos los backups de Kubernetes se hacen con la herramienta Velero de manera automatizada a Google Cloud Storage, ¿vale? Es ahí donde se almacenan. Esa es un poco la foto de qué tipo de presencias utilizamos, qué mecanismos de backups hay. A partir de aquí, me gustaría que hiciésemos todos un ejercicio junto con la ayuda del chapter de DevOps de verificar que realmente los backups de nuestras aplicaciones se están realizando de la manera adecuada y que además podemos hacer un ejercicio de restauración de uno de los backups, ver que realmente funciona, ¿vale? Así que, nada, esto es todo, chicos. Espero que os haya quedado más o menos claro. ¿Alguien tiene alguna dudilla? ¿Todo el mundo, Pablo, tiene acceso a los backups en su proyecto? Todo el mundo tiene acceso a los backups en su proyecto. Sí, todo el mundo tiene acceso a los backups. Te he dicho sí muy rápido, ¿vale? Habría que confirmarlo. En algunos casos sí, en algunos casos habría que verificarlo. ¿Todo el mundo debe tener acceso a los backups en su proyecto? Pues ojo, si no debes de tener acceso a la base de datos de producción, tampoco debes de tener acceso al backup, ¿vale? Porque al final contienen los mismos datos. Y si por política no tienes acceso a la base de datos de producción, al backup obviamente No tampoco. lo decía por los datos, sino para que cada uno pueda Verificar. verificar que funciona el backup, hacer pruebas de restauración. Es posible que no, Elena. Es posible que no. En alguno de los casos. En otro de los casos, sí, desde luego que sí. Luego, adicionalmente,
por ejemplo, las exports que se hacen de forma manual de los Cloud SQL para que no estén, oye, si borras la instancia pierdas los datos. Adicionalmente, tenemos un proyecto en marcha que es no solo copiarlo un bucket de Google Cloud Storage que vive dentro del mismo proyecto, sino que estén en un proyecto separado, porque igualmente alguien puede sin querer borrar el proyecto entero de GCP y entonces ya sí que la has liado pardísima, ¿no? Has perdido todos los datos. No se puede recuperar. Es una acción irreversible. Tenerlo en proyectos distintos en el que los permisos de acceso estén limitados siempre te ayuda a prevenir ese tipo de situaciones. O a estar un poquito más protegidos.